Hola, buenas tardes, porque cuando estoy haciendo esta transmisión de voz es tarde, justamente ya es la tarde aquí, en el área donde vivo, acá en Puerto Rico, en una bella montaña que puedo ver todo, veo las montañas, veo las ciudades, es hermoso donde Dios coloca a sus hijos. Y esta tarde pues vengo a hablarte de una serie de cosas que voy a empezar a hablar para ver si de una vez por todas algunos que están durmiendo todavía, ¿verdad? Algunos leones, algunos elegidos de Dios que están durmiendo todavía se den cuenta y comprendan, ¿verdad? En qué estatus, cuál es el tiempo en que estamos viviendo, cuál es el estatus, cuál es el tiempo en que nosotros estamos viviendo como hijos de Dios, como ciudadanos de esta tierra. A ver cuál es el estatus que nosotros estamos viviendo. Muchas de las veces que yo he escuchado la voz de Dios, yo muchas veces las he escuchado, ¿verdad? En mi mente. Y a veces que escuchamos nuestras cosas en nuestra mente, creemos que nosotros somos nosotros mismos. Y cuando pasan las cosas o suceden, wow, eso yo lo escuché, o eso yo lo soñé, eso yo lo vi, Dios me lo habló. Pues es Dios que te lo habló. Porque créeme que no te va a poner otra voz diferente en tu mente para tú sentirte como un loco, sino que va a ser tu propia voz, tu propia conciencia, escuchando cosas y viendo cosas, y viendo quizás visiones, sueños. En este caso Daniel era un soñador, a Daniel se le daban las visiones en sueños, ¿okay? Hubo una que se le dio una visión, pero hubieron muchas que se le dio en sueños, ¿okay? Y una vez en mi mente escuché mi voz, que ya sabemos que es la voz de Dios, no es la voz de nuestra conciencia, que me dijo: empieza a leer el libro de Daniel. O sea, que empieces a leer el libro de Daniel. Yo empecé a leer el libro de Daniel muchas veces. Leí el capítulo 1, leí el capítulo 2, leí el capítulo 3. Leí todos los capítulos del libro de Daniel. Y aún así, pues, lo leía y entendía lo mismo que entendían todas las personas, ¿verdad? Lo mismo que entienden todos estos eruditos. Era lo mismo. Seguí leyendo el libro de Daniel porque seguía esa mente en mi mente. Sigue leyendo el libro de Daniel. Sigue leyendo el libro de Daniel. Pero no es solamente leer la Biblia. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que teníamos que escudriñar la Biblia porque en ella hay vida eterna. Que porque ellas son las que hablan de Dios y en ella hay vida eterna. Escudriñar es algo, buscar algo más profundo. O sea, que indagar algo más profundo. Y cuando yo empecé a leer el libro de Daniel, yo empecé a indagar. ¿Ok? Pero no solamente indagar, sino buscar en la historia. Porque muchas de las cosas de la Biblia se tienen que indagar con la historia que este mundo ha querido comprimir, que este mundo aquí ha querido pisotear. Cuando me refiero al mundo, me refiero al gobierno. Ha querido dañar y lo ha hecho. Y pues, hoy voy a llevarte un poco a poco, sobre lo que el Señor Jesucristo le mostró a Daniel en visiones y en sueños. La mayor parte de esas cosas que vio Daniel fue en sueños, ¿ok? Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, Daniel empieza, ya vemos que empieza, todo empieza, pues, sobre un reinado. Tenemos el reinado, en este caso, es el reinado babilónico. Y tenemos a este rey, Nabucodonosor, que sabemos en la historia que fue el rey que llegó a Israel, porque el Señor usó ese rey babilónico para que llegara a Israel, para que se lo llevara cautivo. O sea, que arrasara con Israel y se lo llevara cautivo por la desobediencia del pacto que ellos habían hecho con Dios en el Sinaí. Israel hizo un pacto con Dios en el Sinaí, en el monte Sinaí, donde estaba Moisés. Allá el Señor se les presentó con truenos, se les presentó con rayos. Allá se le presentó Dios con todo su poder en el monte Sinaí y ellos se asustaron. Le dijeron: Moisés, no habla tú con nosotros, que no hable Dios. Y allá ellos hicieron un pacto. Y le dijeron: sí, nosotros te vamos a servir, nosotros vamos a ser un pueblo tuyo, nosotros no vamos a hacer esto, no sé nosotros. Allá el Señor marcó en piedras los 10 mandamientos. Lo que se marque en piedra, la palabra de Dios, permanece para siempre. Allá Dios le da los 10 mandamientos en tabla. ¿Qué sucede?
que les da unas directrices, unos estatutos de cómo esa nación se tenía que dirigir para ser una nación cristiana, o sea, para ser una nación de Dios, de Yeshua, o sea, de Dios, de Yahweh, como le quieran llamar, Jehová, pero Él es Dios, Dios, el gran yo soy, el que soy. Cuando Moisés escuchó su llamado, le preguntó a Dios, ¿quién Dios le puede decir que me envía? Dile que te envía el yo soy, el único, el verdadero, el yo soy. Después de eso no hay más nada. Esa palabra tiene tanto poder que el Señor Jesucristo, cuando le fueron a preguntar que cuál era de ustedes Yeshua, cuál es Yeshua, quién es Yeshua, cuando él dijo yo soy, todos esos soldados cayeron patas arriba con solamente decir yo soy el que soy. Pues, ¿qué sucede? Que cuando ellos hicieron el pacto con el gran yo soy, con el yo soy, ellos le dijeron que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que iban a hacer todo, pero ellos invalidaron el pacto. O sea que una vez el pacto se hace entre dos personas, los pactos eran bien importantes para ese tiempo. A veces los sellaban, ¿verdad? Cogiéndose de las manos y todo por el estilo. Pues el pueblo de Israel se arrodilló y dijeron que sí, que sí, que aceptaban ese pacto con Dios. ¿Qué sucede? Ellos invalidan su pacto, se van a lo que hoy en día pues decimos, ¿verdad? Que ellos, en la Biblia dice que ellos rindieron culto a otros dioses, que en realidad pues se creen dioses, pero no lo son. Son los ángeles caídos que el Satanás se llevó en la rebelión en el cielo, en el tercer cielo, donde vive nuestro Señor Jesucristo, donde vive nuestro Señor, donde vive Yeshua. Él es de todo, pero él tiene un reinado, un gobierno. ¿Qué sucede? Que ellos se fueron a rendirle culto a Satanás y a todas esas prácticas de esa bandija. ¿Qué sucede? De ahí, pues el Señor, al ver que ellos llenaron a Israel de idolatrías, no solamente de idolatría, sino de maldad pura, maldad, maldad. Ahí tenemos una Jezabel, escúchenme bien esto, una Jezabel que era princesa de los fenicios. Los fenicios se dedicaron a la adoración a Aserat, que hoy en día tenemos ese palo por ahí que inclusive está allá en San Juan, que se llama lo que se llama el obelisco, el palo de Aserá, que representa el miembro masculino, en un círculo, que ese significa la vagina, significando, ¿verdad?, esta deidad de la lujuria, ¿sabe? De la lujuria, de la sexualidad, de todas las aberraciones sexuales, porque uno de los pecados que el Señor detesta es la sexualidad, porque es algo que te pecas en contra de ti mismo. ¿Y qué sucede? Esa diosa Aserá era la diosa de los fenicios. Y esta mujer Jezabel lleva a Israel a esa idolatría, donde pone sacerdotes dedicados a Baal y a la diosa Aserá. Baal, demonio. Y ese tipo de diosa, que son demonios, que ellos mismos quisieron coger su propio sexo, porque los ángeles pues no tienen sexo, sino que ellos quisieron elegir ser como los hombres. ¿Qué sucede? Que esa adoración de Asera, pues, es un aberrante. Esa adoración que se hace a Baal Moloch es lo mismo. Se hace con sangre, se hace con moralidades sexuales, se hacen con sacrificios de sangre, especialmente de niños, ¿sabes? Una sangre inocente y pura. Y eso es lo que tenemos hoy en día regado por ahí. Pero vamos a Daniel. Daniel, este libro que solamente tiene 12 capítulos, que eso fue otra cosa tan malvada que hicieron la Iglesia Católica, que después voy a llegar a eso, coger estos libros, ¿verdad? Muchos de ellos lo tienen escondido porque esto no es todo lo que Dios escribió, ¿ok? Esto no es todo, tienen muchas cosas escondidas que lo señalan directamente a ellos. ¿Qué sucede? Que Daniel, Dios le estaba revelando los gobiernos que iban a venir después de Nabucodonosor. Pero vemos que Israel ha sido pisoteado desde varios gobiernos, desde Egipto, Babilonia, los medos y los persas, los griegos, después los romanos. Vamos a seguir hablando sobre eso. ¿Qué sucede? Que Daniel fue llevado en la cautividad cuando vino el rey Nabucodonosor y se llevó a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Judá. Y Daniel fue un elegido que de Dios
para mostrarle los tiempos y para mostrarle qué iba a pasar sobre la tierra. Y una vez el rey tuvo un sueño que nadie podía interpretar y él le decía a sus sabios y a las cosas que estaban rodeadas y a todos esos demonios: no, ustedes díganme qué fue lo que yo soñé. Cuando ustedes me digan lo que yo soñé, entonces yo voy a saber que ustedes tienen sabiduría. Y si no me dicen, los voy a matar a todos. Y entre todos esos, pues habían puesto a Daniel entre todos esos sabios, ¿verdad? Del reino. Y Daniel les dijo: no, mírate, déjame ir para allá. Dame una oportunidad, no nos mate, dame una oportunidad, que el que revela las cosas me va a revelar a mí cuál fue su sueño. Y así mismo fue. El Señor le reveló a Daniel el sueño. Pues miren, dicen que entonces Daniel regresó a su casa y le contó a sus amigos Ananías, a Misael y a Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: viste esa noche, de noche, en sueño. Una de las cosas que el enemigo te va a atacar es tu sueño. No te va a dejar dormir para que no tengas sueños, para que no tengas profecía, para que el Señor no te hable. El Señor te va a hablar en sueños. Dijo: y mis hijos tendrán visiones, y mis hijos tendrán sueños y profetizarán. Es una promesa. Pues en sueño, esa noche, el Dios le mostró a Daniel cuál fue el sueño del rey, ¿verdad? Y el Daniel va a interpretar el sueño y le dice a Nabucodonosor: esto es lo que tuviste. Tuviste una estatua. Dice: es cierto, puedes decirme lo que soñé y lo que significa mi sueño, le está diciendo, ¿verdad? Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro con la tierra. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás, que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata y el vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de la montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies y hierro y barro y los hizo pedazos. Esa roca que ustedes ven ahí, que dice que una roca fue cortada de la montaña, esa roca es Cristo. ¿Ok? Golpeó a los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños pedazos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Yeshua Mashiach, el Señor bendiga su santísimo nombre, alabado sea su nombre. Santo eres, Señor, grande en bondad, en misericordia y grande en amor. Ese fue el sueño. Ahora expliquemos al rey el significado. Dice: su majestad, usted es el supremo rey. Los reyes, el Dios del cielo, le ha dado, usted es el supremo rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder y fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado. Escúchenme eso, que no solamente era para ese tiempo, que no solamente era para allí. Y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes, y usted es la cabeza de oro. O sea que ese gobierno que el Señor habría creado ellos con un sol, ese era los babilonios. ¿Okay? La cabeza de oro era Babilonia, un gobierno. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino, representado por el bronce, surgirá para gobernar el mundo. Ok, el otro reino, después de usted dice, ¿verdad? O surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Ese fue el reino de los medos y los persas. Ese reinado vinieron después que el rey Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, ¿verdad? El descendiente, viniera y hiciera lo que hiciera, porque el demonio siempre quiere hollar y pisotear las cosas de Dios.
Escogió y allí trajo todas las cosas santas del templo, todos los vasos y todas las cosas que eran consagradas a Dios en el templo, para él dárselo a beber a todos sus capitanes, a todas sus prostitutas allí. Y allí el Señor vino y dijo, te voy a quitar el reino, canto de charlatán. Y ahí llegaron los medos y los persas. Los medos persas fueron dos gobiernos que se unieron para derribar a los babilonios. Tuvieron que unirse los medos y los persas, ¿ah?, para derribar ese reinado. Después dice, ¿verdad? Ahora bien, después de que termine, cuando este caiga, es el otro reino, el tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar al mundo. Ok, este tercer reino que surgió para gobernar al mundo viene siendo los griegos. ¿Okay? Después de los medos persas vinieron Grecia a arrasar con Alejandro Magno. Y arrasó y desarrasó. ¿Okay? Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Ese cuarto reino, como el hierro, fue el reino romano, que llegó y arrasó con el griego. Pero el reino romano era una langosta. Ellos arrasaban y lo que ellos conquistaban, lo que ellos les gustaban, decían que eran de ellos. ¿Okay? Después voy a hablar de eso. ¿Okay? Y dice, los pies y los dedos que usted vio era una combinación de hierro y barro. Hierro, porque es una combinación de Roma. Y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Ese reino se dividió. Roma cayó y se dividió. Por ser barro mezclado con hierro tendrá algo de la fuerza del hierro. O sea que viene de griego romano. ¿Okay? No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidas, así como el hierro y el barro no se mezclan. Ok, miren lo que dice aquí, bien claro el 43. Dice que ellos tratarán de hacer alianzas. Por eso es que llevan años y años, siglos y siglos tratando de hacer su dichoso orden mundial. Pero dice que como son barro y hierro, no mezclan. Acuérdense que el barro y hierro no pueden mezclar. Y dicen que no mezclan y por eso es que no se procuran fortalecerse como un gobierno unido. ¿Ok? Como un gobierno unido. Por eso es que siempre va a haber un gobierno que se va a levantar en contra o un gobernador o alguien que se va a levantar y va a gritar y va a poner la voz de alerta porque no se van a unir. O sea que tú estás esperando un orden mundial de yo no sé qué. Estás esperando algo que te voy a decir porque te voy a ir llevando para que tú salgas de la matriz. Para que tú abras esos ojos y te des cuenta en el tiempo que tú estás viviendo. Todavía no, que estamos esperando que aquel venga y haga ese orden y que todas las naciones se unan y que todas las naciones tengan una moneda y que... Mira, deje que yo te lleve, deja que yo te lleve. Ok, dice, y durante los gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. ¿Y cuál es ese reino? El reino de Dios se ha llegado. El reino de Dios vino bien claramente, pero bien claramente Jesús a decir que el reino de Dios se estableció aquí en la tierra. De hecho, mira, país, estoy hablando de esto, es que como no puse la cámara, salió un fuego así del cielo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Escúchenme bien esto. El Señor Jesucristo empezó su ministerio diciendo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Ese reino de Dios que estableció el Señor aquí en la tierra. El Señor Jesucristo dijo estas palabras bien claras, bien claras. Mira que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yeshua tiene el control del reino. Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Por tanto, le doy poder de hollar potestades, de hollar serpientes, escorpiones, todo poder. Le doy poder contra todas las maldades y todas las huestes de maldad. Ustedes tienen el poder. Pero entonces,
El cristiano tiembla. Ay, que él me hizo brujería. Y el cristiano tiembla. Ustedes no saben todas las cosas que a mí me han hecho. Y aquí me permanezco fuerte, dura, fuerte. Porque yo sé quién yo he creído. Que sí me han hecho cosas. Ay, mira, desde chiquita. A mí me han golpeado con bandereta. Mi mamá me utilizaba para barrer el piso. Mi mamá daba patadas. Mi mamá me hacía rodar y rodar y rodar y me achichonaba toda. Me llenaba de chichones. No me llevaba al hospital. A veces me dejaba moribunda. No me llevaba al hospital. Desde muy pequeña a mí me han querido acabar, me han querido matar, porque cuando nace una luz, aquella luz verdadera, aquella que sí entiende que tiene poder sobre las tinieblas, el enemigo hace cualquier cosa por matarla. Me envió hombres a mi vida que nunca me amaron, lo que hicieron es tratar de matarme. El último que tuve, como era un narcisista escondido, es un policía, pues hacía las cosas escondidas, me hacía muchas maldades, me botaba mis cosas, le dañó a mi perra, mientras yo dormía me tapaba la boca y la nariz, hacían tantas cosas para acabar conmigo. El primero me golpeó demasiado, quería matarme, matar a mis hijos, me ponía cuchillos en el cuello, bueno, cosas, que muchas cosas me hicieron, no me interesa, eso me hizo fuerte, me hizo grande, me hizo fuerte, y Dios me trajo a esta cima de esta montaña para que yo me diera cuenta de que sí hay poder, de que soy una elegida, que soy como un Daniel, como una Débora. Aquellos no tenían miedo porque sabían con quién andaban. Y yo no tengo miedo de decir lo que voy a decir ahora. Pues ese dice que durante el gobierno de sus reyes, ¿verdad? Se establecerá un reino que permanecerá para siempre. Ya Dios estableció el reino. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo estableció un reino que permanece para siempre. Lo dice Isaías, que él iba a traer un reino, que gran luz iba a venir al mundo. Y se estableció el reino de Yeshua. Dice, ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no era por manos humanas que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurriría en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Y allí Nabucodonosor se dio cuenta, empezó a rendirle culto al Señor, después se volvió otra vez que Dios lo hizo una bestia, porque bueno, una cosa increíble. Porque una vez tú crees, a veces, si tú empiezas a dudar de lo que Dios te está diciendo, olvídate. Tú eres como una ola del mar, a dudar, si te pones a dudar, Dios te dio algo, Dios lo va a cumplir a su tiempo, Dios lo va a cumplir porque Dios es así, Dios es perfecto, Él nunca llega tarde, Él nunca se adelanta ni se atrasa, Él llega en el momento justo, en el momento perfecto. Ahora sí tú te pones como un loco a desesperarte, porque eso fue lo que yo me pasó a mí. Dios me dijo tantas cosas, Dios me prometió tantas cosas, y yo me desesperé, yo empecé a buscar, pues tú haces lo que, tú mismo atrasas las bendiciones de Dios. Mira lo que hizo Isaac. Lo que hizo Jacob. Se adelantó a los planes de Dios con su mamá porque estaban todos unos desesperados. ¿Y qué pasó? Tuvo que ir y pasar por un proceso. Un proceso para que tú entiendas que se tiene que hacer a la manera de Dios y no a la tuya. Ok, ahora, después que hablamos de eso, que hablamos de esos gobiernos, y te estoy hablando que el último gobierno que él habló era el de los romanos. O sea, porque todavía, hoy en día, él no habló de más ninguno, después de ahí no se habló de más ninguno, no se habló de otro gobierno que venía, no se habló de un gobierno romano que se iba a dividir, un gobierno romano, pero aunque iba a tener la misma fuerza de Roma, iba a estar dividido. Y ese es el gobierno en que nosotros estamos viviendo hoy en día. Entonces tú te preguntarás, ay, todavía yo estoy esperando que venga la bestia, mira la bestia. Está reinando hace tiempo. Reinaba a través de esos gobiernos. El dragón le daba todo su poder, el dragón es Satanás, espíritu, le daba su poder a todos estos gobiernos, gobernantes, él usó gobernantes. Ya vemos el rey de Tiro, que le dice, vete, dile al rey de Tiro estas palabras. Él ha usado gobernantes para llevar su reino. Nosotros estamos en ese gobierno. Ahora sí, nosotros seguimos y vamos a Daniel. Creo que es Daniel, no sé si es 7 o es 10. La visión de las bestias. Visión de las 4 bestias. 4 bestias, no hay más nada. Mira, dice, anteriormente, durante el primer año de reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño. Belsasar, ese es el rey que se puso a hacer las cosas que no tenía que hacer. Tuvo un sueño, tuvo un sueño. Dios le habló en sueño, o sea que él estaba durmiendo. Por eso es que es importante tu sueño, cuida tu sueño.
Cuida tus sueños si no puedes dormir. Yo estaba que no podía dormir y Dios me habló en mis sueños proféticamente y yo estaba que no podía dormir y tuve que ir a orar y batallar en mi cuarto por mis sueños. ¿Okay? Dice, y tuvo visiones mientras estaba en su cama, mientras dormía. Puso el sueño por escrito y esto fue lo que vio. O sea, que cuando él se levantó rápido, cogió y escribió. O sea, que cuando tú tienes un sueño profético, haz como Daniel, ve corriendo. Yo tengo una libreta al lado de mi cama. Y eso cojo enseguida que yo tengo un sueño, yo lo escribo. Para yo acordarme que de las cosas que tengo que hacer. Y esa noche en mi visión yo, Daniel, vi una tempestad que se agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Mira, vamos aquí primero. Cuando él dice que vio unas tempestades agitándose en un mar, y esos vientos que tú ves ahí, esos vientos están representados, son una simbología, una ilustración de los ángeles de Dios. Los 4 vientos del cielo no son nada más y nada menos que los ejércitos angelicales de Dios que se están moviendo en diferentes direcciones, peleando en contra de estas bestias que se están levantando del mar. O sea, que se están levantando de la tierra, de acá, del mundo. Y dice, del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente a la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras como un ser humano y se le dio una mente humana. Esta primera bestia, que es un león con alas, no es nada más y nada menos que los babilonios, ¿ok? Del reinado babilónico. Luego vi una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes y oí una voz que le decía, levántate, devora la carne de mucha gente. Esta no es nada más y nada menos que el imperio medo-persa. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de aves sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Esta es nada más y nada menos que el imperio de Grecia, que está representado, esto está representando diferentes bestias, que estas no son las únicas. Después dice, y luego en mi visión de esa noche vi una 4ª bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Esta es nada más y nada menos que Roma. Por eso es que se representa con los pies que tienen 10 dedos, se representa con, ¿verdad?, con cuernos que tienen 10 cuernos. Roma, ese imperio romano que crece, ¿verdad?, como un cuerno grandísimo, se divide en diferentes reinos. Porque, ¿verdad? Es verdad, se dividió en 10 reinos, solamente que varios reinos tuvieron más poder. Creo que fueron 3 reinos que tuvieron más poder que los demás reinos, cuando Roma cayó. O sea que todavía estamos en esa bestia, todavía seguimos bajo ese régimen, todavía seguimos bajo ese gobierno. Y te voy a decir, y te voy a seguir llevando. Mientras yo miraba los cuernos, y yo de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. Mire esto. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados. Pero ahí dije que 3 de esos gobiernos fueron los gobiernos más fuertes de Roma, cuando Roma se dividió. Fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. O sea, tenemos un cuerno pequeño. Es ahí el gobernante satánico que sale un solo reino y no es nada más y nada menos que el Vaticano religioso, que es religión, ¿okay? Es el disfraz de Satanás. Cuando dice que se le dio una boca humana que presumía con arrogancia, yo quiero que ustedes vayan conmigo, por favor, no se pierdan. Cuando el Señor Jesucristo lo fueron a llevar a la cruz, antes de llevarlo a la cruz, es que no podían a él acusarlo de que él sanaba. No podían acusarlo del que hiciera milagros. No podían acusarlo del que sacara demonios. Para poderlo acusar en la ley mosaica, a él tenían que acusarlo de hacerse pasar por el Hijo de Dios, de hacerse pasar por un Dios. Y eso era una blasfemia en contra de la ley mosaica. ¿Qué sucede?
Este cuerno que presume con boca pequeña, con arrogancia, que no es nada más y nada menos que el Vaticano, esos papas se han levantado diciendo que él es el representante de Cristo en la tierra, él es un blasfemo. Pero no solamente que blasfemian, sino que hacen cosas terribles y después voy a ir poco a poco con eso. Dice que observó, ¿verdad? Vamos a seguir acá. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello parecía la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente en ruedas en llama. Y el león está rugiendo y se escucha la voz desde Sion. Y cuando él se levanta no hay quien pueda detenerle. Y dice, un río de fuego botaba de su presencia, millones de ángeles las atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguía mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. Las otras 3 bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido al hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. ¿Y estamos hablando de quién? De Yeshua, del Cordero, el reino que Dios vino a establecer en la tierra. Por eso es que el Señor dijo, vayan con autoridad y díganle al mundo que mi reino ha llegado. ¿Sí? Ahora vamos a la explicación. Yo, Daniel, quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Porque habrá sido, ¿verdad? Que lo aterrorizaron. Al ver algunas cosas así no es fácil. Así que me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté qué significaba todo esto. Entonces me lo explicó así. O sea, que él habló como un ángel. Estas 4 bestias enormes representan a 4 reinos que surgirán en la tierra. Bestias representan reinos. Representan gobiernos. Y todavía están esperando la bestia. Pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa, la última espantosa, y les voy a decir por qué es espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies. Hollar, pisotear. Cuando se dice que holla y pisotea toda la tierra, es que él pisotea a Dios. Él pisotea las cosas de Dios. Los gobiernos hacen leyes en contra de las cosas de Dios, hacen cosas aberrantes que tú no sabes ni la mínima parte porque tú estás sentado en el sofá de tu casa de lo más tranquilo, dejándote llevar por donde te metieron, dejándote llevar en donde tú estás. Después también pregunté, dice, acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a los 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba ese cuerno, hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y los vencía, hasta que vino el anciano del Altísimo y emitió un juicio a favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a las demás, devorará el mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo y medio tiempo. ¿Todavía estamos bajo ese dominio? Te guste o no te guste, todavía estamos bajo ese dominio. ¿Quién es? El Vaticano. Y el Vaticano es dueño de todo. Y yo voy a ir poco a poco porque estoy hablando de esto, pero yo voy a ir llevándote paso por paso.
Y dice que procuró cambiar las leyes de los santos. ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las leyes que el Señor dejó? ¿Las han cambiado las leyes? ¿Las han cambiado? Y dice que también sus festivales. Y así han sido. Ahora nosotros estamos metidos en un sitio. Mira, nosotros estamos metidos en un calendario que no es verdadero, que es falso. En un tiempo que no es verdadero, que es falso. Viviendo bajo un reloj, un reloj que es falso. Bien claro sabemos que la Biblia dice fue la mañana y la tarde un día. No, ellos hacen de 24 horas un día. O sea que nosotros estamos en un tiempo hasta más avanzado, pero como es un gobierno tan y tan malvado, tan y tan satánico, oye, es bien malo, es bien satánico, tú no lo estás viendo, pero está ahí, mira, es tan y tan malo, tan y tan y tan y tan malo, que si tú crees que lo que pasó en la Santa Inquisición fue malvado, maquiavélico y satánico, tú no tienes ni idea de lo que están haciendo ahora con esta tecnología y con estas cosas, toda esa tecnología empezó con el régimen nazi, pero eso viene de allá, del Vaticano, de la sede, de donde están ellos, de donde están escondidos, de donde están todos esos demonios, donde está Satanás allí, que coge rey tras rey, papa tras papa, para que sea su representante, te guste o no te guste. Es así. Y lo sabemos por su simbología, y lo sabemos por su palo de acerá, y lo sabemos por sus cosas burlándose del Altísimo, y porque se burlan, y porque dicen que Él es el representante de Dios aquí en la tierra, cuando el único representante que tenemos de Dios se llama Yeshua HaMashiach. No hay más ningún representante. Y sabemos que lo único que dejó el Señor aquí en la tierra fue a sus hijos, como luz en medio de este mundo de tinieblas, como luz en medio de este mundo de maldad, en medio de esta bestia que cogió el mundo, la oyó. ¿Ok? La pisoteó al mundo, pisoteó las leyes de Dios y no conforme con eso ha querido reducir la población, nos ha querido matar, nos ha hecho un montón de cosas, nos envenenan el agua, nos envenenan la comida, nos envenenan los aires, cogen nuestros niños, los secuestran, no solamente que los secuestran, los matan y no solamente los matan, te los han dado a ti de comer. No te gusta, ¿verdad? Es fuerte. Fue fuerte para mí cuando lo recibí, imagínense, para Daniel, y Daniel todavía no había visto completamente lo que esa bestia iba a hacer, y Daniel tenía terror. Y lo que ha hecho, hay que ver la cantidad de barbaridades que ha hecho contra Dios, contra el pueblo de Dios. ¿A quién ustedes creen que persiguieron la Inquisición? A los que no se querían convertir supuestamente al cristianismo, llamándole cristianismo. No, eran a los verdaderos cristianos, a los santos, porque la bestia siempre ha perseguido a los santos. Hicieron torturas, hicieron barbaridades, y todavía hoy en día las hacen escondidito, pero las hacen, y tienen reinos, y cada ciudad que tenga un dichoso palo de eso de acera les pertenece a ellos. Lamentablemente Puerto Rico está metida en eso. No te gusta, ¿verdad? No, pero estamos ahí. Inclusive el 25 de diciembre, wow, qué increíble, porque a mí me encanta la Navidad. El 25 de diciembre, que ellos dicen que supuestamente nació Jesús, por eso es que yo siento a veces desde supuestamente el septiembre, desde ese tiempo de allá, ya yo siento, ¿verdad? Ya yo siento en mi corazón celebrar o sentir, ¿verdad?, la presencia de que Dios vino a esta tierra, porque es desde ahí, no es allá. Ese 25 de diciembre se le celebró al Dios Sol, que es otra cosa, que nos metieron en esta celebración del Dios Sol, y que el Sol y que la Tierra gira alrededor del Sol, y que hay un sistema solar, y que hay otros planetas, cuando esos son los nombres de los dioses de ellos, esos son los nombres de los que los demonios escogieron para ellos. Pero no solamente eso, la Tierra gira al 65, 66, qué sé yo qué rayo, 66 millas, que si va a 66 millones, qué sé yo qué rayo, todo es 6, 6, 6, 6, 6, 6. Y si tú vas a Apocalipsis, dice, Él va a usar el 6, aquí hay sabiduría, 6, 6, 6, Él va a usar el 6, 6, 6, 6, y tú ni cuenta te das. Porque no te interesa. Vas a decir, estás una loca, estás una conspiranoica. A mí no me interesa que me digan nada de eso. Yo lo aprendí, yo lo entendí, yo salí de la matriz y estoy fuera.
Y aunque tengo que vivir en este mundo donde te metieron a ti a hacer un salario, a pisotearte, donde tú eres esclavo para hacerle dinero a ellos, para que ellos se sigan enriqueciendo, para que ellos sigan haciendo tecnología y haciendo cosas que dañan al mundo, ¿ah? Y haciendo cosas. Y hay que ver cómo, hay que ver, y yo lo tengo allí, cómo habló uno de allí de las sinagogas, uno grande de esos judíos, porque de allá es que vienen ellos, ¿ah? Esos charlatancitos, ¿ah? Haciendo esas barbaridades. Hay que ver cómo ellos dijeron lo que ellos hacían con los niños, lo que ellos hacían con la sangre y lo que ellos hacían con los niños de los enemigos de ellos. Eso es otra historia. ¿Qué sucede? Que dice que ese gobierno, ¿verdad? Dice que desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Desafiará al Altísimo, él lo desafía. Él desde allí, todos los días, esos palos de acera y esas cosas que hacían eran desafiando al Dios del cielo. Pues dice que después de todo eso, pues el Señor tiene un tiempo para entregarle el reino a sus hijos, donde el Señor va a venir, ¿verdad? Va a abrir los cielos y va a haber un tiempo de tranquilidad. No es que te va a llevar de aquí, sino que va a ser aquí mismo, va a haber un tiempo de tranquilidad. Después de los 1000 años, el Señor va a restaurar la tierra. Esos 1000 años el Señor, yo no sé cuándo es. Y ya no va a existir maldad, porque dice que él va a ser encadenado por 1000 años. Pero después de los 1000 años, él va a volver otra vez a salir a engañar a la tierra. Pero entonces, sí, va a salir. ¿A quién va a engañar? Sino a los que están aquí en la tierra. Y estos están diciendo que van a engañar a los Israel y a los que se quedaron aquí. No, Señor, no, mi gente, va a engañar otra vez al ser humano, a las naciones de nuevo para hacer guerra contra el Altísimo. Y el Altísimo ahí lo va a coger y lo va a acabar, porque irán contra el pueblo santo de Dios. Todo eso son simbologías. Gente, hay que buscar el significado de toda esa simbología. El Señor lo dijo simbólico para que el que lea no entienda, pero para que el Señor le dé el entendimiento, entienda, que lea, pueda entender. Y yo le doy gracias a Dios que Él me eligió, una de sus elegidas, Él me eligió a mí. Dice, ¿verdad?, que después entonces se le dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. O sea, que dice bajo el cielo, no dice que te va a llevar al otro lado. Ellos están diciendo que nosotros vamos a reinar en el cielo con Dios, que sí. No, bajo el cielo el gobierno va a ser aquí. El Señor va a hacer su reino aquí. El Señor ya tiene su reino aquí. Solo que Él va a venir a vivir con nosotros. Ya no va a haber sol, ya no va a haber luna. Él va a hacer un mundo nuevo, una estructura nueva, pero es aquí. Y lo vamos a poder ver en su esencia como Él es. Eso lo dice bien claro. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí porque yo me tengo que ir a preparar, pues tengo que trabajar. Lo dejamos en Daniel 7, porque después vamos a ver ese mismo suceso, como el Señor se le muestra a Daniel en diferentes formas y como se lo muestra a Juan en diferentes formas, pero significa lo mismo y se lo da en diferentes formas para que tú no empieces a esperar y que una bestia y que algo, eso es simbólico. Entonces por aquí la gente, ay, yo estoy esperando esto, esperando lo otro. Ese no se ha levantado todavía y ese está reinando hace tiempo, haciendo y deshaciendo contigo y tú no te das cuenta, te obliga a vacunarte. Te metió obligatoriamente en una adoración al sol. No solamente que te obligó, que te enseñó lo que a él le salió del forro enseñarte. ¿Ah? El Vaticano es dueño tuyo. El certificado de nacimiento, ¿sabes lo que es? Es un activo del Vaticano. ¿Ah? Mientras más próspero tú eres aquí, más a él le dan dinero. No lo sabía. Pero eso no se queda ahí, porque están diciendo que Donald Trump llegó y le llevó todo el oro del Vaticano. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Pero por lo menos, esto es lo que yo te estoy diciendo. Y esto es real. Y esto es muy real. Después yo te voy a hablar sobre el dólar. Te voy a hablar sobre las pirámides, qué significan. Te voy a hablar sobre lo que significa el ojo. Te voy a hablar por qué utilizan el ojo. Te voy a hablar por qué ellos utilizan como que tienen una mano. Yo te voy a hablar todas esas cosas poco a poco para que tú las vayas entendiendo y las vayas digiriendo bien.
Allá tú, si tú no quieres creer, eso es tu problema. Si te quieres quedar en la ignorancia, eso es tu bendito problema. El mío ya no es. El mío ya no es porque yo decidí creerle a Yeshua. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima.